Buenas gente, ¿cómo les va? Hoy estamos acá para la segunda parte de esta miniserie de cómo están terminando los grupos de este Mundial 2026. Ayer subimos la parte de los primeros tres grupos, de los grupos que se definieron el día miércoles 24, y hoy estamos para hablar de los tres grupos que se definieron el día jueves 25. Vamos a estar viendo cómo se definieron hace un ratito nada más, porque terminaron los últimos partidos del día hace menos de media hora. Por supuesto que el formato del video va a ser exactamente el mismo. Primero vamos a ver cómo quedaron las tablas grupo por grupo y después vamos a ir a profundizar un poquito cómo fueron los dos partidos de la jornada de cada grupo, para que ustedes sepan más o menos cómo llega cada selección a los 16avos de final, o en caso de haber quedado ya eliminada también lo vamos a nombrar. Ahora sí, en esta parte 2 sí lo vamos a hacer. Vamos a repasar la tabla de terceros, porque ya hay muchos terceros que de forma confirmada están en los 16avos de final, y también vamos a ver ahora sí con más atención las llaves de 16avos de final, porque ya hubo más de 2 o 3 cruces que se han confirmado para la semana que viene, que es cuando arranca lo más interesante, que son los mata-mata de esta Copa del Mundo. Como siempre, antes de arrancar el video, si les gusta esta miniserie y el contenido que vamos subiendo a YouTube, que es muy diferente al que hacemos en los streamings y al que hacemos en formato vertical, les voy a pedir que dejen su like, un buen comentario, que activen la campanita y que se suscriban, que nos ayuda un montón para que nosotros sepamos que este contenido les gusta y así lo podemos seguir haciendo. Al igual que el día de ayer, vamos a empezar el video por los grupos en orden alfabético. Si bien el orden de definición de partidos no fue ese, de hecho fue creo que al revés, literalmente, vamos a arrancar por una cuestión de orden y estética del video, por el orden alfabético de los grupos ya definidos. Por ende, tenemos el primer grupo de este video, que es el grupo D, el grupo del local Estados Unidos. Estados Unidos con 6 puntos y más 4 de diferencia de gol. Australia con 4 puntos se quedó con el segundo lugar por tener diferencia de gol neutra, es decir, 0. Paraguay como tercera, todavía como un posible clasificado. No está confirmada la clasificación de Paraguay. ¿Por qué? Porque si bien tiene 4 puntos, y eso te ayuda mucho a poder clasificar como potencial tercero, tiene menos 2 de diferencia de gol, que no es un factor muy alentador. Y por último tenemos a los amigos turcos, que en los primeros dos partidos dejaron muchísimo que desear, pero terminan el mundial con una victoria que les termina dejando 3 puntos y menos 2 de diferencia de gol. El primer partido que vamos a repasar de este grupo es quizás el partido que más importaba, porque definía quién iba a quedar segundo, que es el Paraguay contra Australia. Este partido terminó 0-0 y la verdad que no hay mucho para comentar de este partido, siendo completamente sinceros. Era un 0-0 que se caía de maduro. Era obvio que iban a terminar pactando o que no se iban a atacar con mucha intensidad, porque el empate 0-0 le servía a los dos y Paraguay no se iba a arriesgar a no clasificar por comerse un gol, y Australia no se iba a arriesgar a no asegurar su permanencia en la próxima etapa. Por ende, creo que el 0-0 es algo que era bastante previsible, y no solamente fue un 0-0, sino que fue un 0-0 malo. Hubo pocas chances para los dos equipos, no hubo demasiados tiros al arco. Si bien Orlando Gil respondió bien en algunas, y alguna jugadita que casi termina en gol, sobre todo en los últimos 10 minutos, que me sorprendió, porque dije, bueno, listo, sellaron el 0-0, y aún así hubo un par de jugadores rebeldes que casi logran romper ese pacto de Santa Clara, como me gustaría llamarlo, que es donde jugaron las dos selecciones. Terminan dejando con un resultado positivo para una y con un resultado positivo para la otra. Australia apeló a la regularidad. Creo que fue una selección que tiene sus flaquezas, pero también tiene sus virtudes. La primera fecha la ganó muy bien, la segunda fecha no tuvo muchas chances contra Estados Unidos, perdiendo 2-0, pero esta última fecha dijo, me voy a asegurar el puesto en la próxima fase de la Copa del Mundo. Ya es otro mundial consecutivo en el que Australia accede a la siguiente fase. Recordemos que en el año 2022 Australia pudo jugar los octavos de final frente a Argentina, perdiendo por 2-1, pero en esta ocasión vuelve a estar en un mata-mata de los mundiales. Por otro lado, Paraguay hace historia. Desde el año 2010 que no pasaba a los mata-mata de una Copa del Mundo, y desde el año 2010 que tampoco la jugaba. Es decir, que Paraguay hace historia absoluta de la mano del profe Alfaro, que si bien en otro mundial no hubiera entrado a los octavos de final y tuviera que haber ido a buscar este partido ganándolo sí o sí, hoy Paraguay ya está en los 16avos de final. Así que felicitaciones para el pueblo paraguayo, después del arranque desastroso que tuvo contra los Estados Unidos en aquel 4-1. Me parece que terminar clasificando, aunque sea por la ventana, es algo positivo que destacar. Sin embargo, vuelvo a repetir, Paraguay no tiene confirmada su clasificación, porque todavía hay que ver cómo los terceros de los otros grupos siguen sumando o restando puntos respectivamente. Y el otro partido del grupo fue quizás el partido más intrascendente de la jornada, porque era el
el único partido que no definía absolutamente nada. Era un partido que gane quien gane o si empataban, el resultado en la tabla general del grupo no se movía, es decir, Turquía iba a seguir siendo último y Estados Unidos iba a seguir siendo primera por este nuevo reglamento del desempate olímpico que se está implementando en esta Copa del Mundo. El partido salió 3-2 a favor de los turcos, que se llevan su primera y última victoria de esta Copa del Mundo. Se despiden con una victoria agónica frente a los Estados Unidos con goles de Arda Güler, Yilmaz y Ayhan haciendo el último gol recontra agónico para darle la victoria a los turcos. Estados Unidos por su parte había empezado ganando el partido con gol de Trasti, se lo da vuelta a Turquía y ya en el comienzo del segundo tiempo Berhalter lo logra empatar. A ver, gente, de este partido lo que tengo para decir es que Turquía se acordó muy tarde de jugar a la pelota. Hoy fue una masterclass absoluta de Arda Güler. Sin embargo, es muy importante destacar que Estados Unidos jugó con un equipo alternativo. Yo cuando vi eso, no digo que me dio un poquito de bronca, pero sentí que se subieron un poco al pony los Yankees, porque si bien es cierto que hay que guardar jugadores y que Estados Unidos hizo 2 partidos, los 2 primeros partidos del grupo lo resolvió de forma excelente, no es una selección que tenga los pergaminos para salir a jugar con suplentes en una Copa del Mundo. Yo lo entiendo, Mauricio Pochettino capaz quiso asegurarse de tener los jugadores sanos y sin amarillas para los 16avos de final. Sin embargo, hoy Estados Unidos jugó plagado de suplentes y se notó muchísimo en su funcionamiento. No circuló la pelota con la velocidad que lo solía hacer y defensivamente, que se había mostrado bastante sólido, hoy todo lo contrario, recontra endeble. Sin embargo, se encontró con una Turquía muy potente, una Turquía que es la que todos esperábamos ver en esta Copa del Mundo, con un Arda Güler siendo figura absoluta, con Yildiz haciendo sus famosas jugadas, recostándose sobre la izquierda y empezando a enganchar para sacar el remate a colocar. Yo creo que Turquía hizo un gran partido. De hecho, el primer gol, que es el gol de Güler, es un verdadero golazo, es una pared increíble. 3 goles de Turquía son golazos, son triangulaciones en espacios reducidos donde Güler inicia la jugada y se utiliza él mismo de eje para ir moviendo de un lado hacia el otro Turquía y con una triple o doble pared termina empujando la pelota abajo del arco. Fue exactamente la misma fórmula para los 3 goles y los Yankees se comieron las 3 veces el mismo gol. Pero así termina el grupo, gente. Como ya les dije, Estados Unidos y Australia están en los 16avos de final de forma confirmada y Paraguay está esperando resultados. Pasamos con el grupo E, con el grupo de los milagros, con el grupo de las épicas y con el grupo que dio un partido que va a quedar para los libros de la historia de las Copas del Mundo, que vamos a pasar a repasar en unos minutitos nada más. Pero primero les voy a mostrar cómo quedó la tabla, con Alemania siendo líder con 6 puntos y más 6 de diferencia de gol. Esa diferencia de gol muy marcada por la goleada frente a Curazao en la primera fecha. Costa de Marfil hizo historia, los elefantes se quedaron con el segundo puesto del grupo E con 6 puntos también y más 2 de diferencia de gol, es decir, igualaron los puntos de Alemania, pero quedan segundos no solo por la diferencia de gol, sino porque también perdieron en su partido mano a mano con Alemania. Y Ecuador se mete de forma confirmada a los 16avos de final tras tener 4 puntos y 0, es decir, diferencia neutra de diferencia de gol. Día histórico para el público ecuatoriano que pasa de fase por segunda vez en la historia de los mundiales. De 5 participaciones, 2 veces pudo pasar de la primera fase. Último quedó, por supuesto, que Curazao, una de las selecciones más débiles del mundial, que por lo menos se va con la alegría de haberle convertido un gol a Alemania, más allá de ser brutalmente goleado, y también de haberle empatado un partido a una potencia sudamericana como lo es Ecuador. Primero vamos a empezar, lógicamente, con el partido menos llamativo, que fue Costa de Marfil ganándole 2-0 a los amigos de Curazao. El partido, como ya les acabo de decir, terminó 2-0 con 2 goles de Nicolás Pepe, con el ex extremo del Arsenal. Hoy no recuerdo dónde está jugando. Sin embargo, no hay mucho para aportar de este partido. Creo que en todo momento Costa de Marfil tuvo el control de la pelota y el control del juego. Creo que el gol rápido también fue más que acertado y le dio toda la tranquilidad al mundo a Costa de Marfil para asegurarse su segundo puesto, ya que si perdía por cosas de la vida con Curazao y Ecuador le ganaba a Alemania, que es lo que terminó sucediendo, iba a terminar pasando tercera con serio riesgo de quedarse afuera de la Copa del Mundo. Es decir, que Costa de Marfil definió rápidamente su partido haciendo un gol tempranero, un lindo gol de Nicolás Pepe con una linda triangulación, y ya al principio del segundo tiempo también hace un terrible golazo con un buen pase en profundidad. No sé si fue a Amand Diallo, le termina poniendo la pelota en el pie para que entre de derecha hacia el medio. Nicolás Pepe con la zurda se la clava en un ángulo al arquero de Curazao. De buen mundial, sobre todo en el partido con Ecuador. Curazao no intentó otra cosa que no sea remates de afuera del área, no tiene mucha profundidad, es un equipo bastante atolondrado con la pelota y otra vez vimos quizás
quizás una de las peores versiones de Curazao, quizás no siendo brutalmente goleado, primero por ser la última fecha y por tener cierta piedad, y segundo porque no tiene la misma jerarquía en ataque Costa de Marfil que Alemania, obviamente. Sin embargo, creo que es un digno debut de Curazao en los mundiales, se va con un gol y un empate, no es mucho, tampoco es poco para una selección como Curazao, así que ese fue el primer partido del grupo. El segundo partido del grupo fue el partido histórico para todo el público ecuatoriano y por qué no para el fútbol sudamericano, el día que Ecuador le ganó 2-1 a Alemania, ni más ni menos que Alemania. Ecuador ganó 2-1 con gol de Angulo y Gonzalo Plata, había adelantado a Alemania a los 2 minutos de partido Leroy Sané. Sin embargo, creo que Ecuador jugó el partido perfecto para lo que significa jugar con Alemania. En líneas generales, Alemania tuvo más remates y más chances de gol y sobre todo en el primer tiempo tuvo el gran dominio del juego. Sin embargo, Ecuador lo empezó a desesperar haciéndolo un partido trabado, chato, que se cagaban a patadas, que le habían anulado un penal que para mí no era igual, para mí no era si lo cobraron un papelón, el penal que querían cobrarle sobre el principio del segundo tiempo a Alemania. Menos mal que no lo cobraron porque eso no es penal bajo ninguna circunstancia, pero estaba muy detenido el partido, lo frenaban cada 2 minutos, se lesionaba uno, se lesionaba al otro, Ecuador que iba con los dientes apretados y a trabar con todo, y los alemanes que estaban con una pasividad digna de un equipo que ya estaba clasificado hace rato, desde que sortearon el grupo, que se daban cuenta los alemanes que iban a pasar primero. Sin embargo, esa pasividad de Alemania no solamente lo llevó a comerse rápido el empate al principio del segundo tiempo, porque Leroy Sané, con una jugada fortuita que se lleva 2 rebotes al hilo a Alemania, terminan dándole el pase para que defina, no con el arco a su merced, porque había varios marcadores, pero sí, solamente tuvo que abrir el pie y colocarla a contrapié de Galíndez. Rápidamente se come el empate en el primer ataque que tuvo Ecuador en el partido, que es el primer gol en esta Copa del Mundo para Ecuador del amigo Angulo, que hace un golazo, realmente saca un remate que lo tenía un poco escondido y cuando lo van a cruzar saca el remate justo y le pasa de caño al defensor y a Neuer se le clava, y no es el único que se le iba, no es el único gol que se le iba a clavar a Neuer, porque estoy en condiciones de decir que Manuel Neuer no está teniendo un buen mundial, ¿ok? Obviamente que el primer partido de Alemania lo gana 7-1, pero Curazao le remató una vez al arco y fue un gol. Está bien, es un gol increíble, inatajable, perfecto. Fecha número 2, tampoco tuvo muchos remates Costa de Marfil al arco alemán y creo que se manca un poco en el gol de Costa de Marfil, el gol de Franck Kessié, y en este partido pasó lo mismo. Lo venció muy rápido el gol de Angulo, más allá de que la coloca bien al palo y el remate sorpresivo, no llega a reaccionar bien. En el segundo tiempo, Rüdiger casi se hace un gol en contra por falta de comunicación con Neuer, y es tanto culpa de Neuer como de Rüdiger. Y también, que no es algo para no destacar, tiene la culpa del gol de Gonzalo Plata. El gol de Gonzalo Plata que viene de un córner parado, el gol de Gonzalo Plata que viene de una pelota parada, centro, cabecean en el primer palo, Gonzalo Plata mete la patita en el primer palo, la clava arriba y Neuer que se queda atajando el aire, porque es como medio como que se la sacó de las manos, le llega a puntear justo la pelota antes de que la embolse. Sin embargo, eso era todo de Neuer, esa era área chica, es pelota del arquero. Estamos viendo alguna gagueada de Neuer que obviamente nunca hay que darlo por muerto, porque lógicamente es uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol y merece el respeto adecuado. ¿Y qué decir de Ecuador? Es un día, creo que lo terminaron confirmando que es para que sea feriado, es una fiesta absoluta, seguramente el país sudamericano que pocas veces ha tenido una alegría de tal magnitud a nivel futbolístico, y creo que se lo termina mereciendo más por el proceso completo y por su participación en el Mundial. El primer partido realmente pecó de verde absoluto, se come un gol insólito sobre el final del encuentro contra Costa de Marfil. Contra Curazao es increíble que no le haya podido hacer un gol, incluso se podría haber comido uno, quizás el peor partido de Ecuador en esta Copa del Mundo, y cuando parecía que se quedaba sin nafta, y yo incluso ni siquiera le tenía la fe a Ecuador para que le pueda ganar a Alemania, saca una victoria histórica de un equipo sudamericano contra una potencia mundial como lo es Alemania, contra la tetracampeona del mundo, y creo que no es algo para no destacar y para dejar pasar de largo. Seguramente será uno de los partidos más memorables de esta Copa del Mundo. Se notaba la emoción y los nervios de la gente en el estadio. BKC no lo podía creer, obviamente después salió no a orinar, pero sí a ubicar a todo el mundo que estaba un poco contrariado con él antes y durante el Mundial, así que hoy él simplemente puede decir, bueno, yo los clasifiqué a 16avos, es decir, que razón no le faltaba. Aún así, es un formato donde pasan casi todos. Creo que Ecuador estaba obligado a pasar por lo menos de esta manera. Creo que podría haber pasado un poco más cómodo, pero bueno, no fue de esa manera. De todas formas, hoy el público ecuatoriano tiene que estar más que contento, y por supuesto que felicitaciones por pasar a la siguiente fase. Así quedó el grupo, nos referimos al grupo E, con Alemania puntero, Costa de Marfil segundo, que por primera vez en la historia pasa a los mata-mata, y Ecuador que entró por la ventana pero terminó entrando de forma confirmada ya, porque los puntos y la diferencia de gol ya lo deja como uno de los mejores 8 terceros, sin importar lo que suceda. Y ahora sí, vamos con el último grupo de este video, el grupo F, conformado por Países Bajos, Japón, Suecia y Túnez. Terminó de la siguiente manera: Países Bajos con 7
puntos y más 6 de diferencia de gol por aquella goleada que le propició a Suecia. Creo que fue lo que le terminó definiendo esa gran diferencia de gol. Japón dando la sorpresa en este grupo, pasando como segunda de grupo con 5 puntos y más 4 de diferencia de gol. Y Suecia, al igual que Ecuador, clasificando como mejor tercera con 4 puntos y diferencia de gol neutra. Por supuesto que Túnez estadísticamente quedó como momentáneamente y creo que casi de forma asegurada como la peor selección de esta Copa del Mundo con 0 puntos, 3 partidos jugados, 2 goles a favor, 12 en contra, lo que se traduce en menos 10 de diferencia de gol. Papelón terrible de la selección africana que yo no esperaba para nada que tenga este pésimo rendimiento en la Copa del Mundo, sobre todo porque en las últimas dos entró y no demostró ser una selección espantosa. Tampoco pasó de ronda, pero no era tan horrible como lo que mostró hoy. Ni siquiera el técnico Renard los pudo salvar. Creo que hubo un grave error de despedir al técnico en la mitad de la Copa del Mundo. Vos no podés despedir al técnico aunque te comas 5 en el debut. Sin embargo, así quedó el grupo F y creo que era lo que yo opinaba en un principio. Pero de todas formas vamos a pasar con cada uno de los partidos para que ustedes puedan entender bien cómo se terminó dando esto. Empezamos con el menos llamativo de los dos, como siempre, porque me gusta dejar lo mejor para el final, que es Países Bajos contra Túnez, que terminó ganando el elenco europeo por 3-1. Estuvo un poco benévolo en ese sentido el equipo europeo, ya que le termina ganando 3-1 con gol de Skiri en contra. Brobbey, otra vez el delantero del Sunderland, que vuelve a mojar por tercera vez en esta Copa del Mundo, y Van Hecke liquidaría el partido en el segundo tiempo. Mientras tanto, el amigo Mastouri al principio del segundo tiempo iba a descontar parcialmente para Túnez, pero no le iba a alcanzar para nada. La sensación que a mí me dio, gente, es que entre la lluvia y la paja que tenía Holanda por jugar este partido, no le hizo 6 porque no quiso. La más clara la tuvo Holanda, la pelota la tuvo Holanda todo el partido. Disculpen si digo Holanda, yo sé que es Países Bajos, pero en mi cabeza va a seguir siendo Holanda toda la vida. Creo que va bien posicionado, o va por lo menos con una buena presentación a los 16avos de final. Obviamente hay que tener en cuenta todo lo que venimos diciendo de Holanda, que si bien es un buen equipo, tiene una gran mitad de la cancha, no tiene ninguna figura excluyente de elite mundial para decir, che, con este salís campeón del mundo. Yo creo que Van Dijk es la mejor carta que ellos pueden jugar, pero es defensor, es decir, que tampoco puedes marcar mucho la diferencia. Sin embargo, creo que Brobbey esté afilado, que Kodiak pues esté sacando la mufa, el chico Summerville, que a mí me encanta, son cartas para jugar y son jugadores que van a servir y mucho para los mata-mata, sobre todo por los cruces que se le vienen a Holanda, que no son fáciles. Creo que hoy tenía un partido muy accesible, estaba casi obligado a pasar. Ocurrió algo rarísimo con el entretiempo, el capitán de Túnez salió sin la cinta de capitán y salió con el número rasgado. O se cagaron a piñas en el vestuario o no sé qué pasó, pero fue rarísimo por donde se lo mire. Pero ese ha sido el primero de los dos partidos del grupo. El segundo partido del grupo, este sí que fue un poco más interesante, pero el desarrollo no tanto. Fue el empate 1-1 entre Japón y Suecia con goles de Maeda y Elanga, los dos en un lapso de 10 minutitos más o menos. La verdad es que no fue un partido muy entretenido tampoco, hubo pocas chances para los dos equipos, se notaba el nerviosismo de ambos lados. Sin embargo, el que tenía que salir a proponer era Suecia, porque Suecia tenía que ganar para quedarse con el segundo puesto. En el caso de empate o victoria de los nipones, sí van a seguir quedando con el segundo puesto ellos. Es decir que Japón hizo los deberes, Japón jugó con seriedad, no fue verde como sus vecinos coreanos, que sí fueron y por eso están con un pie afuera de la Copa del Mundo. Pero la verdad es que desde el minuto 0 nos dimos cuenta que Japón pintaba para sorpresa y para seguir avanzando en esta Copa del Mundo. Después del gran empate que tuvieron con Holanda, que eso es algo que me olvidé de decir del otro partido, otra vez Holanda problemas con el juego aéreo. El gol de Túnez fue con el juego aéreo, el empate contra Japón fue de juego aéreo. A tener en consideración eso, porque los holandeses se ve que por primera vez en mucho tiempo son bastante verdes en la pelota parada, por lo menos marcan. Pero por el lado de Japón, bueno, tenemos un equipo que cuando se activa y tiene ganas de proponer es claramente superior al rival que se le ponga enfrente de momento, porque también pasó con Holanda, pasó con Suecia y pasó con Túnez. Cuando se pone las pilas y tiene ganas de jugar, es muy interesante lo que muestra. Las triangulaciones con Doan, siempre llega a Maeda a zona de definición. De hecho, el gol es una triangulación en mitad de cancha entre esos dos jugadores que les nombré y uno que en este momento no estoy recordando, pero es un golazo terrible de Japón, uno de los más lindos a nivel colectivo de esta Copa del Mundo, que obviamente habla de un equipo que está trabajado, de un equipo que sigue un proceso de muchos años y que merece hacer historia, merece por lo menos llegar a unos octavos, cuartos de final. Creo que unos cuartos de final sería completamente histórico para el conjunto japonés, así que el mejor de los éxitos para los amigos nipones, sobre todo para el partido que se les viene, que es el cruce de los 16avos de final, que bastante
feíto le tocó. Lo que tengo para destacar del elenco sueco por lo menos es que se despertó a tiempo, si bien estaba a pedir este grupo, porque con el diario del lunes yo pensé que Túnez no iba a ser tan débil, pero al haber debutado con un 5-1 es difícil no terminar entrando, con un empate le bastaba para entrar, aunque se habrán quedado con la sangre en el ojo de que quizás con una victoria, si lo iban a buscar, de hecho el arquero Suzuki le saca 2-3 pelotas de gol a Isaac cuando el partido ya estaba 1-1, es decir que perfectamente se podría haber quedado con la victoria. Además, los invito a que miren el pitazo final del partido, cómo los japoneses se ponen a festejar y los suecos todo lo contrario, se quejan y bastante. Hay una imagen de Langa bastante enojado con el resultado del partido, porque lógicamente no le conviene a Suecia ser tercero, aunque después de ver el cruce yo no sé si Suecia tenía muchas ganas de enfrentar a Brasil, pero no nos vamos a adelantar. Así quedó entonces el grupo F de esta Copa del Mundo, con los puestos que yo imaginé desde que arrancó esta Copa del Mundo. Así que le mando un saludo muy grande a mi amigo Mateo, a Chapita, que también es parte de este canal por supuesto, que es mi compañero, que lo subestimó y tanto a los nipones que terminaron pasando como segundos en un grupo que parecía muy chivo para ellos. Pero lo que sí es más que interesante en este video son los cruces de 16avos que se quedaron a raíz de este segundo trío de grupos que se han definido. Para empezar, como ya les dijimos ayer, Sudáfrica-Canadá ya está definido, no se va a mover ese partido. El que ahora sí está confirmado y es un verdadero partidazo es que Países Bajos contra Marruecos se van a enfrentar en los 16avos de final de esta Copa del Mundo, y es un partido increíble porque son dos candidatos a dar la sorpresa. Holanda a levantar su primera Copa del Mundo y Marruecos a hacer la sorpresa otra vez, a volver a ser un mundial histórico, y las dos selecciones estuvieron muy sólidas en esta fase de grupos, así que ojo con eso, porque a las dos le vi falencias defensivas y a las dos les vi, no sé si jerarquía absoluta en ataque, pero sí buenas resoluciones y bastantes goles. El partido se va a jugar el 29/6 en el Estadio Monterrey, en México, así que, bueno, anótense ese partido para verlo porque va a ser uno de los mejores cruces de estos 16avos de final, sin dudas. El otro grupo ya confirmado y con fecha absoluta es el 1 del 7, van a jugar Estados Unidos frente a Bosnia-Herzegovina. Partido a pedir para los yankees, para los locales que terminan la fase de grupos con 6 puntos, es decir, fueron el segundo anfitrión con más puntos, pero no mejor que México. Es decir, México termina con puntaje perfecto y 0 goles embocados en contra. Así que México termina como el mejor local de los 3 que tiene esta Copa del Mundo. Impresionante. Yo pensé que Estados Unidos iba a llevar los 3 partidos, pero eso no le cambió nada porque aún así mantuvo el primer puesto y eso le permite enfrentarse a Bosnia. Obviamente partido a pedir para Estados Unidos, que va a terminar jugando en San Francisco en el Bay Arena. Así que también en el Bay Area, disculpen. Así que anótense también ese partido, que va a estar interesante. Creo que no tiene mucho renombre, pero es el local. Así que veremos cómo, si le dan los huevitos a Estados Unidos para seguir en esta Copa del Mundo, porque le tocó un rival bastante facilón. Y el último grupo que está confirmado a raíz de estos cruces es el Brasil-Japón, que se va a jugar el 29 a las 2 de la tarde en el Houston Stadium. Qué partidazo, por favor. Porque si Brasil, sobre todo porque Japón tiene mucho para perder, pero no es la favorita, es decir, que nadie le va a decir nada si Japón se queda fuera, pero Brasil tiene muchísimo para perder, porque le tocó quizás el peor segundo de todos, porque es el que mejor juega la pelota y el que mejores cosas demostró en la fase de grupos, y es un equipo que ya ha demostrado haber dado batacazos en las fases de grupos, y los mata-mata no. Nunca lo voy a hacer batacazos en mata-mata a Japón, así que veremos cómo rinden estos 16avos de final el equipo de Doan y compañía. Una parte de mi corazón dice que pase Brasil para bregar el bien del fútbol y que siga avanzando en esta Copa del Mundo la verde amarela, y por otro lado quiero el papelón y que se vuelva a prender fuego todo en Brasil, porque si llega a quedar afuera con Japón en 16avos, y a Ancelotti le hacen las valijas mañana para que se vayan. Sería impresionante. Así que ese partido creo que va a ser uno de los más llamativos también de los 16avos de final. Hasta acá llegó el video, gente. Espero que les haya gustado. Espero que no haya quedado más largo que el anterior, aunque puede ser que sí, porque no tuve tantos cortes en la grabación y me está quedando un grupo más largo. Así que, gente, espero que les haya gustado un montón el video. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Por favor, dejen su like, un muy lindo comentario apoyando esta miniserie. Activen la campanita y suscríbanse, que es gratuito y nos ayuda un montón. Aparte, eso les va a avisar todas las veces que sigamos subiendo tanto reacciones, que Mateo para mí va a ser mañana la de Uruguay contra España, como cuando subimos este tipo de video. Nos vemos en el siguiente video, nos vemos mañana en el stream, nos vemos en las siguientes reacciones y vamos que sigue el mundial. Así que muchas gracias, gente, nos vemos.